Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Bueno, seguimos con nuestro mensaje a las iglesias. Estamos ya casi terminando este mensaje que lo encontramos desde el capítulo 2 de Apocalipsis, y hoy nos compete esta noche hablar sobre la iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Amén. Muy bien. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versos del 7 al 13. ¿Lo tiene? Apocalipsis capítulo 3, leemos desde el verso 7 al 13. A la iglesia de Filadelfia. Leo en esta versión, usted no se me pierda ya, sígame la lectura con la vista. Verso 7 dice: escríbele al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este mensaje te lo envía el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Verso 8. Estoy al tanto de la obra que realizas. No eres muy fuerte, pero me has obedecido y no has negado mi nombre. Por eso te he abierto una puerta que nadie te podrá cerrar. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que dicen mintiendo que son míos, a postrarse a tus pies y reconocer que te amo. Por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba la humanidad. Versículo 11. Vengo pronto, retén firmemente lo que tienes para que nadie te lo quite, para que nadie te quite tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que el Señor hará descender del cielo, y llevará escrito en él mi nuevo nombre. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa. Señor, hoy te pedimos que seas tú en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo, el que nos da revelación de toda verdad, Señor, esté en medio de nosotros. Padre, abre nuestro entendimiento, pero sobre todas las cosas abre nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, pueda hallar cabida en cada uno de nosotros. Tómanos, Señor, esta noche. Y te pido, Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, que no sea yo, Señor, que no sean palabras de hombre, sino sea una palabra rema que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Realmente no existe una iglesia perfecta, pero esta iglesia tiene muchas cualidades, de las cuales muchos podrían decir que era la mejor. Pero vuelvo y repito, no hay iglesia perfecta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O alguien conoce alguna iglesia perfecta? Levante la mano. Cuenta un pastor que un joven le pregunta: pastor, dígame, ¿dónde hay una iglesia perfecta? Y ese pastor le responde: hijo, si yo supiera dónde hay una iglesia perfecta, no te lo diría. ¿Por qué? Qué egoísta este pastor. Y entonces le dice: porque irías tú y la dañarías. ¿Sí? Bien.
En conclusión, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Las iglesias no son para los sanos, sino para los enfermos. La iglesia no son para los santos, sino para los... Sí, el Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando Él vino. Amén. Si hubiera una iglesia que fuera para los que se creen santos o los que se creen buenos, lo último que sería una iglesia. Realmente es así, porque la iglesia, su propósito es ayudar al arrepentimiento del pecador. Es como un hospital donde fueran los sanos a visitar a los médicos. ¿Eso tiene lógica? No, ¿verdad? Al hospital llegan los enfermos. De la misma manera, a la iglesia llegan personas necesitadas, cargadas, angustiadas, que necesitan refugio, descanso, alivio, sanidad, aún de su cuerpo, pero sobre todas las cosas, de su alma y de su espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Estamos claros con eso. Pero esta iglesia de Filadelfia, vuelvo y repito, a pesar de sus problemas que tenían, luchas individuales, fue una iglesia que no halló reproche de parte de Dios, sino fue una iglesia que fue muy elogiada por el Señor. Igual que Esmirna, ¿verdad? La iglesia de Esmirna tampoco recibió reproches. Fueron las dos únicas iglesias que no recibieron reproches. Avancemos. Filadelfia, conocida como la iglesia fiel. ¿Sí? Aunque en nuestro español la palabra fiel y Filadelfia parecen tener la misma raíz, realmente el nombre de Filadelfia no proviene de ahí. Más adelante le diré de dónde viene cuando hablemos de la iglesia. Ellos y los de Esmirna fueron las únicas dos iglesias que no recibieron reprensión. A pesar de sus luchas personales, se mantuvieron fieles y obedientes sirviendo al Señor. Amén. No, para ellos no fue todo fácil. No era como ahora que tú te levantas y vienes a la iglesia con tu Biblia a la vista de toda la gente, que si alguien te preguntara a dónde vas, tú le dices, adorar al Señor. Amén. ¿Verdad? En ese tiempo los matarían, ¿sí? Había una persecución. Y a pesar de esa persecución, a pesar de las luchas, de que la iglesia judía, la mezquita de esta ciudad de Filadelfia, no querían a los cristianos y los perseguían, igual que en Esmirna. A pesar de eso, ellos se mantuvieron fieles y obedientes a la palabra de Dios. Son un buen modelo de una iglesia fiel. ¿Sí? Muy bien. Así como hemos desglosado el estudio de las anteriores iglesias en diferentes secciones, el estudio de Filadelfia lo vamos a hacer algo similar, solamente que no vamos a hablar sobre ¿qué? Sobre el reproche. Muy bien. ¿Sí? Hablamos del escritor. Y entonces el Señor Jesucristo se describe como esto dice el santo. Amén. La palabra santo proviene del verbo en hebreo kadosh. ¿Sí? O aquí ha-kadosh. ¿Sí? Kadosh, que significa santidad. Esta expresión se refiere a Dios y se refiere a que Dios está totalmente separado del pecado. Amén. Santidad no significa que nunca ha fallado, aunque Dios nunca ha pecado. ¿Sí? Pero cuando esta palabra kadosh
se refiere a los apartados para Dios, a las personas que están viviendo en santidad, ¿sí? No se refiere a que nunca ha pecado, a que nunca ha caído, a que es perfecto, no, sino que es una persona que ha sido separada para Dios. Amén. Kadosh significa apartado o separado. Muy bien. En el Antiguo Testamento, la palabra Kadosh fue mencionada exclusivamente para Dios. Amén. Para la divinidad, la santidad de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes y veamos algunos ejemplos, porque hay bastantes, donde esta palabra fue utilizada. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 22. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo puede leer en Reina Valera, por favor? Segunda de Reyes 19, 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel. Amén. Vamos a Job 6:10, por favor. Dice en esta versión así: esto al menos me consuela, a pesar de todo mi dolor, que no he negado las palabras del Santo Dios. ¿Sí? Y leamos estos dos salmos, Salmo 71, 22, Salmo 71, 22. Santo de Israel. Muy bien, y el último salmo, Salmo 78, 41. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Muy bien. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento la palabra Kadosh o Hakadosh se refiere a Dios, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se utiliza el término como un título mesiánico para el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 1:35, donde el ángel le habla, hablando con María. Lucas 1:35. Si alguien lo tiene, me ayuda con la lectura. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, al santo ser que nacerá. ¿Sí? Esa palabra santo en hebreo es kadosh, la misma palabra que solamente se puede referir a Dios. ¿Sí? He aquí unas pruebas de la deidad de Jesucristo. Vaya conmigo a Marcos 1:24. Entonces Jesús se acerca a un endemoniado, ¿verdad? Una persona que estaba siendo atormentada por demonios. Y estos demonios, utilizando la voz de este hombre, empiezan a hablar. ¿Y qué dicen en el verso 24? Dice: ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé que eres el Santo de Dios. Amén. Los demonios reconocían la deidad de Jesucristo. Amén. Usted debe aprender todo esto por si de pronto tiene que hablar con alguna persona que no cree en la deidad de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Uno más. Hechos 3:14. Está Pedro predicando. Hechos
3:14. Y entonces dice así: ustedes no quisieron que libertaran al santo y justo, al contrario, demandaron la libertad de un asesino. Amén. Muy bien. Son unos ejemplos nomás de la palabra kadosh en la palabra de Dios. ¿Sí? Como la palabra kadosh, que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, ahora se la está utilizando en el Nuevo Testamento para demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Poco más del escritor. Dice también en Apocalipsis 3, el mensaje a Filadelfia, que habla el verdadero, ¿sí? Que viene de la palabra hebrea aletinos, ¿sí? Que significa genuino, auténtico y real, ¿sí? Genuino, auténtico y real. Todo el mundo busca la verdad. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Desde generaciones en generaciones, toda la gente trata de encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque realmente todo lo que las personas hablan simplemente quedan como tesis. ¿Sí? Todo queda como una verdad sin tener fundamento demostrativo, ¿sí? Como una, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Teoría, ¿sí? Entonces hablan de la teoría del Big Bang, hablan de la teoría de la evolución, hablan de tantas cosas, pero todo el mundo busca la verdad, ¿sí? Y hoy, cada persona que tiene un concepto, cada persona se le dice que esa verdad es una verdad hasta cierto punto. Porque si viene alguien y pone otro argumento, entonces queda abolida esa verdad o llega esa verdad hacia un límite. Es verdad, sí, con condiciones. ¿Sí me hago entender? Pero la palabra de Dios es el único libro en toda la historia de la humanidad que tiene verdades fundamentales. Amén. Y la verdad fundamental más fuerte en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, todo el mundo busca la verdad, pero solo aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón tenemos la verdad. Amén. Porque la verdad no es un argumento, la verdad no es una teoría, la verdad no es una tesis, la verdad es Jesucristo. Amén. Y usted lo conoce muy bien. Juan 14:6, ¿qué dice? Y Jesús dijo, yo soy. O dijo, yo tengo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Muy bien. Algo más sobre el escritor ahí en el pasaje del mensaje a Filadelfia, y dice que les habla el que tiene la llave de David. Amén. En esta frase desglosémoslo en varias partes. David simboliza el oficio mesiánico. Amén. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Se ha hablado aquí en la iglesia acerca de eso. Que David fue un símbolo mesiánico. ¿Sí? El único que siendo rey ofició como sacerdote y no murió. Amén. El único que siendo rey dio sacrificios al Señor sin que la ira de Dios caiga sobre él. Amén. Rey, sacerdote. Bien. Muy bien. También la llave significa o simboliza
autoridad. Recuerdo que tuvimos una vigilia acerca de esto, ¿verdad? Sobre la llave de David y hablamos al respecto, ¿sí? Tal vez no voy a profundizar mucho en esto por esa causa. Así que la llave de David que encontramos en Isaías 22:22. Vamos allá y leemos entonces esta historia. Le daré autoridad sobre todo mi pueblo, lo que diga él se hará, nadie podrá detenerlo, dice. Lo convertiré en fuerte y firme percha que sostenga a mi pueblo, sobre él echarán carga, él llevará con toda honra su nombre. ¿Sí? ¿Estamos leyendo lo mismo? ¿Sí? Perdón. ¿Tiene Reina Valera? Ayúdame en la lectura. Muy bien. Ya, esta versión no toma en cuenta la frase la llave de David. Entonces, pondré la llave de David sobre su hombro. Amén. ¿Sí? Entonces, encontramos aquí a un hombre que recibe la mayordomía de la llave o de las puertas para entrar al lugar santísimo, y realmente este hombre podía tener la autoridad de entrada y salida al lugar donde solamente podía entrar el monarca o el sacerdote, ¿sí? Y entonces el Señor Jesucristo en Apocalipsis, en esta descripción de quien está escribiendo, dice, les escribe el que tiene la llave de David. Amén. Aquel que tiene la autoridad y el poder para poder dejar entrar al que Él quiera al reino de Dios. Amén. Él tiene las llaves del templo, no el templo hecho con manos de hombres, sino el templo de la Nueva Jerusalén. Amén. Muy bien. Entonces, el que tiene la llave de David, aquí Jesús es quien tiene la autoridad para determinar la entrada a su reino. Y ya en esto le damos fundamento en Juan capítulo 10, versos 7 y 9. ¿Qué dice? Juan 10, versículo 7. Por eso Jesús volvió a decirles, sí, yo soy la puerta de las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos. Amén. Yo soy la puerta. Juan 14:6, ya lo acabamos de mencionar. Yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él tiene el poder y la autoridad para determinar quién entra a su reino. Hechos 4:12, por favor. Dice así, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No hay otro nombre para salvación. Amén. Sino el Señor Jesucristo. Muy bien. Algo más sobre el escritor dice, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este título demuestra la soberanía de Jesús
y el control que Él tiene sobre su iglesia. Amén. Entonces, si nosotros estamos pidiendo un avivamiento para la iglesia, si nosotros estamos pidiendo que Dios traiga un despertar a la iglesia, si nosotros estamos pidiendo que Dios levante a la iglesia en un espíritu real de adoración para Él, ¿quién tiene el poder para desatar eso? El Señor Jesús. Amén. Si nosotros estamos pidiendo que se cierren las puertas a cualquier ataque del enemigo, que Dios sea cerrando la entrada a cualquier ataque de Satanás, ¿quién tiene el poder para hacerlo? El Señor Jesucristo. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. Él tiene la soberanía para traer un despertar a nuestros espíritus, a nuestras almas. Él tiene soberanía para traer un avivamiento a la iglesia, un avivamiento real y genuino. Y Él tiene soberanía para proteger también a la iglesia. Esto lo vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis, como el Señor Jesucristo, en uno de sus oficios sacerdotales, es proteger a la iglesia. Amén. Muy bien. Avancemos. Hablemos entonces de la iglesia en Filadelfia. Poco se sabe acerca de su fundación, pero al igual que la mayoría de las otras 7, se cree que fue fundada por Pablo durante su ministerio en Éfeso. Amén. Fue la iglesia dentro de las 7 que más tiempo duró firme, hasta el siglo XVI. O sea, en pocas, ¿cuántos años? 14. ¿Cuántos años más o menos estuvo la iglesia? Bueno, realmente, cuando hablemos de la ciudad, vamos a ver que la ciudad fue muy joven, ¿sí? Cerca de 200 años antes de Cristo fue fundada, ¿sí? Y la iglesia, si nosotros hablamos de Pablo, que pudo haber estado siendo fundada por cerca del año 30 o 20 después de Cristo, ¿cuántos años entonces, si duró hasta el siglo XIV, cuántos años estuvo firme? ¿Cuánto? 1300 años. ¿Qué tal nuestra iglesia durando 1300 años? Sería una bendición, ¿verdad? 1300 años. Muy bien. Hablemos de la ciudad entonces. Fundada por el rey, pues no se tiene certeza si fue el rey Eumenes de Pérgamo o por su hermano Atalo II. ¿Sí? Escriba ese nombre. Si quiere tener un hijo, Atalo, vea. Atalo primero le pone usted. Es tan hiperactivo que primero lo ata y luego sí, se lo lleva. Bueno, el nombre de Filadelfia, entonces, teniendo esta historia, se debe al gran aprecio entre estos dos hermanos y significa amado hermano. Entonces, Filadelfia realmente viene de la palabra fileos, ¿sí? De la cual hemos hablado, que significa amor filial. Amor entre hermanos, entre familia, amor de familia, fileos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de esta ciudad? La ciudad fue un centro de la cultura y el idioma griego, ¿sí? Una ciudad muy culta, donde quisieron centrar la raíz, la cultura griega,
Sí, realmente esta ciudad, ahora vamos a ver una foto, está estratégicamente ubicada en el centro de las demás ciudades, de las mencionadas en Asia Menor. Una ciudad donde se cultivaba la uva y por ende se producía vino. Muy bien. Era su centro de productividad o de trabajo, la producción de vino, ¿sí? Una ciudad donde se cultivaba la uva. Realmente quedaba muy cerca un volcán y entonces, debido a la actividad volcánica, la ceniza y todo eso, esa ceniza, ¿qué hace a la tierra? La fertiliza, muy bien. Le da unos elementos para ser apta para la agricultura. Y por eso se trabajaba mucho la uva y se producía vinos. Muy bien. Filadelfia, la más joven de las 7 ciudades, se fundó en el año 189 antes de Cristo. Amén. Muy bien. Algo más de la ciudad. En el año 17 después de Cristo, un terremoto sacudió la ciudad y también sacudió algunas ciudades cercanas. Y después de esto, por años los habitantes sufrieron sismos, aunque más pequeños, hicieron que sus habitantes vivieran con temor. Muchos de ellos salieron afuera de la ciudad a organizar carpas, chozas que vivieron por años fuera de la ciudad. Y aquí, vuelvo y repito, no hay una iglesia perfecta, tampoco, por ende, no había una ciudad perfecta. Lamentablemente, este temor que les causó el sismo de este año 17 hizo que mucha gente viviera fuera de la ciudad, y un rey en una época decidió reconstruir la ciudad y reconstruir varias ciudades que fueron afectadas por ese sismo. En agradecimiento a la reconstrucción de esta ciudad, lamentablemente Filadelfia levantó una estatua en honor a este rey y cayeron en idolatría y adoraron a este monumento, a este Dios. Sobre todo eso, la iglesia de Filadelfia se guardó y no negó su fe. Ahí encontramos algunas ruinas y este mapa donde vemos que Filadelfia quedaba en medio de la Odisea, que quedaba en este lugar: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo. Ahí estaba Filadelfia. Entonces era un lugar estratégico en el centro de la Asia Menor. Muy bien. Avanzamos entonces con el elogio. Hay mucho que hablar en el elogio porque, como lo leímos, hay muchas cosas que el Señor resalta de la iglesia de Filadelfia. Y lo primero que quiero que usted mire conmigo es que el Señor le dice: tienes poca fuerza. Y aunque esto pareciera que no es bueno, si nos damos cuenta, tanto Esmirna y Filadelfia, parece ser que la poca fuerza les llevó a depender más de Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla, aunque tienes poca fuerza, esta frase va relacionada con una característica fundamental para atraer la presencia de Dios. Y yo sé que usted se la sabe. Hay algo que Dios rechaza y algo que Dios se siente atraído si alguien tiene esta característica. ¿Qué es? Entonces sería el opuesto: la humildad. Amén.
Entonces, lo que Dios rechaza y lo que Dios repudia y lo que hace que el Señor se aleje de alguien o de una iglesia es el orgullo. Y lo que hace que el Señor se sienta atraído es la humildad. Y creo que ese fue el secreto por el cual Esmirna y Filadelfia tuvieron, entre comillas, tanto éxito, al no ser reprochadas por el Señor. ¿Amén? Muy bien. Pensé que se iba a ver mejor. ¿Si alcanzan a leer? ¿Sí? Bueno, ahí me disculpa. El elogio. Has guardado mi palabra. De ese modo probaron su amor por Cristo. Entonces ya les hablé de la idolatría del pueblo y ya les hablé acerca de la persecución a causa de la iglesia judía, donde tenían la iglesia central, por llamarlo así. ¿Sí? Entonces cada ciudad tenía su mezquita, su centro de adoración, pero ellos no eran cristianos. Así que a todos los que eran cristianos se los perseguía. En el siglo I, sobre todo. Hasta que nosotros ya hablamos, cuando yo les hablé acerca de la iglesia de Pérgamo, que hubo un tiempo en el siglo XIII, donde un rey, un emperador romano, asumió al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y donde ahí nace el catolicismo, ¿verdad? Sería muy interesante algún día compartir con ustedes el origen de la iglesia cristiana y cómo a través de los tiempos Dios ha cuidado de un remanente pequeño. ¿Amén? Muy bien. Has guardado mi palabra. Vayan conmigo a Juan 14:23. ¿Lo tiene? Muy bien. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando le dice, has guardado mi palabra, es un sinónimo de decirle, tú me has amado. Porque el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Muy bien. Un elogio más. Y no has negado mi nombre, a pesar de la persecución que sufrió, como las demás iglesias, no negó su fe. Amén. ¿Qué dice Mateo 10:32? En esta versión dice así: si alguno declara ante la gente que es mi seguidor, yo declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Amén. Muy bien. Entonces era algo muy bueno de Filadelfia. Dios le hizo unas asombrosas promesas a causa de tantas virtudes que el Señor encontró en Filadelfia. Y entonces las promesas comienzan así: por tanto habrá una puerta abierta. Esta puerta abierta, algunos hablan de la puerta de salvación. ¿Sí? Tendrás una puerta abierta delante de ti, le dice el Señor a Filadelfia. Esta puerta, vuelvo y repito, algunos hablan de la puerta de salvación que vimos anteriormente, o sea, la puerta del reino de los cielos. Otros hablan acerca que es una oportunidad para predicar la palabra de Dios, como también se podía interpretar una puerta para predicar el Evangelio por su excelente ubicación. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versos 2 y 3.
Dice así. ¿Ya lo tiene? Nunca se cansen de orar. Oren siempre con gratitud. Oren también para que Dios nos conceda muchas oportunidades de proclamar el mensaje, pues por ello estoy preso. ¿La Reina Valera habla de puerta abierta? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice Cristian en voz alta? Que se paren en oración, orando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Muy bien. Entonces, una puerta abierta para la palabra. Sigamos con más promesas que el Señor le entregó a esta iglesia. Y dice, entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como en el caso de Esmirna, los cristianos enfrentaron hostilidad de los judíos no creyentes. Cuando la palabra aquí nos enseña y dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, realmente no habla de que si tienen linaje judía, porque sí lo tenía, ¿sí? Sino que de qué realmente está hablando. ¿Recuerdan que Pablo les habla acerca de la circuncisión y de lo que realmente es ser judío? Y él dice que no es el hecho de circuncidar la carne exterior, sino el prepucio de sus corazones. Amén. Entonces, lo que está hablando aquí es que aquellos que se llaman estar siendo judíos porque son de linaje judío, pero ellos piensan que por ser de linaje judío tienen el favor de Dios y son el pueblo de Dios. Lo mismo que sucedió cuando el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, ellos le dicen, es que nuestro padre Abraham, ¿recuerdan? Y el Señor les dice, hey, espérate un momentico. Si Abraham fuera vuestro padre, las cosas de Abraham harían, ¿verdad? Pero no lo hace. Mas vuestro padre es el diablo, porque las cosas del diablo hacéis. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo mismo sucede aquí. Dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, dicen ser el pueblo de Dios, pero no lo son. Y yo les demostraré y haré que reconozcan que yo te he amado. Entonces la iglesia de Filadelfia también es conocida como la iglesia amada. Qué bonito que el Señor dijera eso de nosotros, ¿verdad? Yo te he amado. Muy bien. Recuerde que este mensaje no solamente es para la iglesia local, la que vimos ahí en el mapa, que duró hasta el siglo XIV. Recuerde que estos mensajes se extienden a las iglesias en cualquier lugar del mundo que tengan estas características a través de la historia. Entonces, si nosotros somos una iglesia fiel, que guardamos su palabra, el Señor podría decir de nosotros que Él nos ha amado. Amén. Muy bien. Estos enemigos de la iglesia de Filadelfia sufrirían una derrota total. ¿Sí? En un futuro los judíos, declara la palabra de Dios, que reconocerán que Cristo es el Mesías y se postrarán delante de Él.
Vaya conmigo a Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tiene? Esta versión dice así. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entonces llenaré las vidas de los habitantes de Jerusalén de espíritu de gracia y oración, y ellos pondrán su atención en mí, a quien traspasaron, y se lamentarán de su antiguo error como se llora la muerte de un primogénito. Habrá luto como si se les hubiera muerto el hijo mayor. Amén. Eso sucederá en un tiempo no muy lejano. Dios le hizo más asombrosas promesas a esta iglesia. Y dice así: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La naturaleza arrolladora de esta promesa se extiende más allá de la congregación de Filadelfia, como lo mencionaba anteriormente, y abarca a todas las iglesias fieles a lo largo de la historia. Y dice el Señor: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Ahora, ¿qué hora piensa usted que está hablando el Señor? ¿De cuál? De la gran tribulación. Muy bien. Ahora pues, en este verso en Apocalipsis capítulo 3, hay una gran controversia, como igual encontramos en otros pasajes de la Biblia, acerca de que si este verso realmente está hablando del arrebatamiento, o simplemente está diciendo que en medio de la gran tribulación el Señor va a proteger a esta iglesia fiel. Y realmente ahí han llevado años de años los teólogos en esta discusión, que no valdría la pena que nosotros entremos a lo mismo. ¿Sí? Que el Señor y el Espíritu Santo te revele a ti personalmente de qué es lo que se está refiriendo. Entonces hay tres posiciones fundamentales en este punto. En esta promesa, la hora de la prueba se entiende como la gran tribulación, que ha de venir sobre toda la tierra. Eso sí lo tenemos claro. Amén. Y el hecho de que Jesús diga que guardará a la iglesia fiel de esa hora, nos debe dar seguridad en que Dios mismo nos protegerá, sea lo que usted crea. Si usted piensa que la gran tribulación vendrá, pero que la iglesia no se encontrará aquí, bendito sea el Señor. Entonces Él nos guardó llevándonos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, hay tres puntos de vista. Una, donde habla que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación, ¿sí? Otro punto de vista, que el arrebatamiento será en medio de la gran tribulación. Y otro tercero, que el arrebatamiento será posterior a la gran tribulación. Y créame que hay versos para hablar de las tres posiciones en la palabra de Dios. Así que el Señor sea haciendo su voluntad. Pero lo que sí debemos como iglesia estar convencidos es que el Señor nos va a proteger. Amén. Y que no hay que tener temor. Si es antes, si es en medio o si es posterior a la gran tribulación, el Señor nos va a proteger. Amén. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra convicción. Muchos dicen que ya estamos viviendo la gran tribulación. Ahí los dejo. Y por eso estamos estudiando el Apocalipsis. Y que el Señor nos revele
a través de su palabra la verdad. Muy bien. Hablemos entonces del mandato. El mandato. Retén lo que tienes, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué va a retener? La fidelidad, la humildad, la lealtad a Cristo y a su palabra. Amén. Vaya conmigo, Mateo 10:22. Examinemos qué dice el Evangelio según Mateo. Leemos capítulo 10, verso 22. Y el verso dice así: el mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Vaya conmigo al capítulo 24, versículo 13 de Mateo. Capítulo 24, versículo 13. Pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Ahora bien, yo quiero aquí que no se vaya a confundir. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Y por qué eres salvo? ¿Por tus obras? ¿O por el gran amor de Dios? Amén. Muy bien, pero entonces, ¿por qué está diciendo aquí, en estos dos versículos, que el que se mantenga fiel hasta el fin alcanzará la salvación? O sea, que el que no se mantenga fiel perderá la salvación. Exacto, wow. Repítelo duro. El que no se mantenga fiel, ¿qué pasará, Alicia? No es salvo porque nunca tuvo la salvación. Nunca tuvo la salvación. Eso está en Alicia capítulo 2, versículo ¿qué? Eso está en Colosenses capítulo 1, por favor. En verdad, somos salvos por el poder de Dios, pero este poder debe estar en unión con una fe que persevera. Colosenses 1, verso 21 y 23. ¿Lo tiene? Bueno, Colosenses 1, 21 al 23 nos habla de la fe que persevera. ¿Lo tiene? ¿Alguien me puede ayudar leyendo? ¿Sí? Alicia. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que Él ofrece, el Evangelio. Él es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a proclamar. Muy bien. Me gusta, como dije, esta versión, la parte A del versículo 23. Y dice así: pero para esto, o sea, para la salvación que por medio de su cuerpo hemos recibido, dice, verso 23, pero para esto tienen que creer firmemente y no abandonar la esperanza que tienen gracias a las buenas noticias. O sea, que la salvación es por gracia, pero esa salvación tiene que tener un condimento especial, y es
la fe. Amén. Porque Efesios también nos habla muy claramente que no somos salvos por las obras, sino por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces la salvación sí es gratis. Por la gracia de Dios somos salvos. Pero hay un condimento especial y es la fidelidad o la fe. Amén. Muy bien. Y ahora sí vamos al verso que estaban esperando. Alicia, capítulo 2. Alicia, ayúdame leyendo. Primera de Juan 2:19. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Amén. ¿Sí? Entonces, si alguno no se mantiene en la fidelidad, es porque nunca conoció al Señor y nunca recibió la salvación. Amén. Amén. Ahora yo le pregunto a usted, ¿realmente tú tienes la salvación? ¿Realmente tú tienes la fe? El ingrediente secreto. El ingrediente secreto para que realmente las puertas de los cielos se abran para tu vida, ¿lo tienes? ¿Sí lo tienes? Si tú lo tienes, no tengas temor alguno de perder tu corona de la vida. Y entonces leemos esto que está también como mandato, dice: ninguno tome tu corona. Esta corona es la de la vida eterna con todas sus recompensas. La palabra de Dios también habla la corona de la vida, habla la corona de gloria, ¿sí? Todos estos galardones que el Señor nos va a dar en el cielo están representadas entonces en las dos palabras, vida eterna. Amén. Ahora bien, vuelvo y repito, nosotros debemos guardar siempre algo que llama la atención al Señor Jesucristo, que nos hace deseables para Él, y es la humildad. ¿Sí? Si en tu corazón está, yo quiero estar en el cielo porque yo me imagino, yo ya lo traje ya al Chile, también le prediqué a Jonathan, y Jonathan trajo a su hermano, ya tengo una cadenita ahí de perlas, esa corona cuando yo me la ponga, quiero ver la cara a mis hermanos, a ver qué dicen. La Mónica iba a decir, yo traje a Patico y también traje a... ¿Sí? Y entonces pensando, no. Cuando nosotros estemos frente a frente, cara a cara con nuestro Dios y Salvador, cuando veamos, como vamos a ver más adelante, la gloria del Señor Jesucristo frente a nosotros, lo último que queremos ver es el galardón, o sea... la corona, es cierto, la corona, póngala. Estoy fascinado viendo a mi Señor. ¿Sí me hago entender? No importa. Las demás cosas van a quedar realmente como añadiduras. Ahora, ¿usted se imagina la corona? Bueno, ya dije que la gloria de Dios es nuestro mayor premio. Pero usted puede comparar la corona que Dios nos va a entregar con una corona de aquí. O sea, el galardón que recibimos en el cielo, comparado con un galardón aquí. Yo recibí una medalla que es de campeón de oro. De todo es menos de oro. Tiene color amarillo, pero que sea de oro, ni por dónde, ni el peso, nada. ¿Sí? El galardón que vamos a recibir
en los cielos. Va a dejar todo tesoro terrenal por los suelos. Ningún tesoro se va a comparar con los galardones eternos en el reino de los cielos. Amén. Ninguno tome tu corona. Ninguno tome tu corona. Y por último vamos a ver el consejo. Y dentro de este consejo vemos también varias características. Y dice el Señor que si nosotros venciéramos, nos hará columnas en el templo de Dios. Una columna representa estabilidad, permanencia e inmovilidad. Un eterno lugar de honor en el templo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ser columnas en el templo de Dios? Amén. Un lugar donde 24 horas al día, eso es una blasfemia lo que acabo de decir. ¿Por qué? En el templo de Dios se estará adorando y alabando a Dios todo el tiempo. ¿Y eso es 24 horas al día? Allá no hay horas como aquí, ¿sí? Allá no necesitaremos, uy, se me hizo tarde, vea, ya me regaña mi papá, me voy. No. Allá estaremos sin preocupación del tiempo, ni frío, ni que ya salió el sol, ni que tengo hambre, ni que tengo sueño, ni que me duele la columna. No, allá no habrá ni cansancio, ni el sol dará su brillo, ni la luna su resplandor, porque allá el resplandor proviene ¿de quién? De Dios. Y ahí estaremos adorando y alabando al Señor todo el tiempo. Así está bien dicho, no 24 horas al día. Muy bien, escribiré sobre él el nombre de Dios. Al que venciere, sobre él escribirá el nombre de Dios. ¿Realmente será que vamos a ser tatuados? ¿Sí? Póngamelo aquí. Aquí en el pecho. Escribiré sobre él el nombre de Dios. Se refiere a la pertenencia que nosotros tendremos de Dios. O sea, Dios tendrá sobre nosotros el derecho de pertenencia. Amén. Y que tendremos una estrecha relación con Él. Así como aquí en el mundo, ¿sí? Se escriben en corazones así flechados, ¿sí? Ya la cogí mucho, Alicia. A ver, cambiemos. Paola y Cleodomiro, por siempre, forever, ¿sí? Y se tatúan aquí, ¿no? Visible en el brazo, aquí de largo a largo, ¿no? Cleodomiro, aquí está. Y Cleodomiro ya tiene Paolita, ¿no? Así tendremos nosotros una relación estrecha con el Señor. Y que Él escriba el nombre de Él sobre nosotros, es eso, más que un tatuaje, es que nosotros somos pertenencia de Dios. Amén. El nombre de la ciudad de mi Dios, dice que será también escrito sobre nosotros. Los cristianos tenemos una ciudadanía eterna en los cielos. Amén. La Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén tendrá un nombre. Todavía no lo sabemos. ¿Cuál es? Ese nombre también nosotros lo conoceremos. Y por último, su nombre nuevo. El nombre del Señor Jesús. El cual reflejará su total gloria, como lo mencionamos anteriormente. Vaya conmigo a la primera carta de Juan. Capítulo 3, versículo 2. Estábamos ahí, ¿verdad? Primera carta de Juan,
capítulo 3, versículo 2, dice así: Sí, amados míos, ahora somos hijos de Dios, y no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vamos a hacer después. Pero de algo estamos seguros o ciertos, que cuando Él venga, o sea, el Señor Jesús, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, vuelvo y le repito, o sea, lo que hoy nosotros conocemos del Señor Jesús, nos imaginamos cómo es Él, nos imaginamos la hermosura de Él, nos imaginamos su infinidad en sabiduría, en amor, en misericordia, pero todo eso simplemente lo vemos de una manera imaginaria. Por fe nosotros creemos en su hermosura, en su amor, en su bondad, pero cuando Él venga, todo lo que era imagen, dice Hebreos, lo que era como viendo a través de un velo, de una manera borrosa, así como eso no es, no sé, algo vi por ahí. No, cuando Él venga, se nos quitará todo velo y lo miraremos cara a cara. Y lo que antes era en parte, como a medias, lo miraremos en perfección, la hermosura del Señor Jesucristo frente a nosotros. Amén. Él se nos va a revelar y nos va a revelar su nombre nuevo. Amén. Una muy bonita iglesia, la de Filadelfia. Sería un buen modelo a seguir, pero vuelvo y repito, no hay iglesia perfecta, ni lo habrá. Amén. Porque está llena de pecadores, y eso es bueno. Bienaventurados, dice Mateo capítulo 5, los pobres en espíritu. Amén. Bienaventurados los humildes, está queriendo decir, los que reconocen que son pecadores. Vamos a orar. ¿Están aprendiendo a través de estos mensajes? ¿Cuántos tienen temor? ¿Nadie? A través de las Escrituras y a través del mensaje de Apocalipsis, cada día más bien nos da seguridad. Cada día nos da más firmeza de que Dios está bajo control, de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. De que todo lo que hoy estamos pasando es temporal, que tendremos un día todas las promesas que el Señor nos ha hecho cumplidas, y nuestros ojos lo verán. Y todo lo que era figura se presentará delante de nosotros de una manera perfecta. Amén. Pero quiero recalcar algo que dice a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes, esa fidelidad, el guardar su palabra, el amar a Dios, el no negar su nombre. Retén lo que tienes. Yo sé que eres pobre, yo sé que tienes poca fuerza, yo sé que eres humilde, y no te lo reprocho, sino todo lo contrario. Me alegro por tu humildad. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes
en tu palabra. Nunca negociar nuestra fe. Nunca, Señor, ni a causa del pecado, de la tentación, ni a causa de la persecución, que nuestra fe se mantenga firme, que nuestra declaración de ser tus hijos se mantenga firme, que a pesar de lo que vivamos, no tengo seguridad si la tribulación la vamos a pasar, si ya estamos en la tribulación, si tú vendrás en medio de la tribulación. No tengo firmeza en eso, pero sea lo que sea, Señor, lo que sí creemos como iglesia es que tú nos estás guardando, es que tú nos vas a guardar de la hora venidera, tú nos vas a guardar, tú vas a velar por nosotros, tú nos cuidarás, Señor. Y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo. Dios de los cielos, gracias te doy por este puñado de tus hijos. Te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, que tú enviaste, Señor, en una carta a la iglesia de Filadelfia, también sea, Señor, un mensaje para esta iglesia. Que tú puedas decir de nosotros: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, y sé que te has mantenido fiel. Yo conozco tus obras, y sé que has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Dios de los cielos, gracias, porque tu venida, Señor, está pronta, y nuestra fe está firme en esto, que cuando tú vengas, Señor, todo lo que era en figura, en ese momento será realidad dentro de cada uno de nuestros corazones. Yo te doy gracias, Padre, y te ruego, Señor Jesús, que nos permitas seguir firmes, Señor, caminando hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti nada somos, que somos débiles y que te necesitamos, que a través, Señor, de cada prueba, Señor, tú evidencias nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Padre, ayúdanos, Señor, a ser apartados para ti. Santifica tu iglesia. Te damos gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, por tu fidelidad. Dios de los cielos, yo te entrego, Señor, este puñado de tus hijos en tus manos. Te pido, Padre, que aún, Señor, en sus casas, en sus habitaciones, en el secreto, tú sigas hablando a sus corazones, y que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, y que podamos dar el fruto que tú esperas. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón.